Muy buenas, ¿cómo estás? Hacía tiempo que no le dedicábamos un vídeo a la fotografía, así que hoy vamos a volver por todo lo alto. El fotógrafo que vamos a comentar hoy es probablemente el más popular de origen chino, pero además es un gran maestro de todo el mundo del siglo XX. El motivo por el cual es considerado un gran maestro de la fotografía es porque imagina coger a Cartier-Bresson, con su elegancia, su teatralidad, su perfección compositiva y ese interés en el instante decisivo. Imagina coger eso y meterle un ciclo de anabolizantes. Fan Ho es el doble de perfeccionista, porque en ese instante decisivo no solo va a buscar la composición de las personas con las reglas de los 3/3 o una acción que se detiene en el tiempo, se congela de forma casi perfecta, que parece incluso irreal, sino que va a buscar una composición geométrica, unos juegos de luces y sombras, de claroscuros que son o que contienen una belleza cinematográfica, podríamos analizar a día de hoy, y tiene una monumentalidad muy grande. Es como si se añadieran más capas de perfeccionismo a ese perfeccionismo que ya representa Cartier-Bresson y su escuela posterior. Pero además, y esto es una lectura personal, creo que se incluye una visión un poco más espiritual, si podemos decirlo así, o un poco más cercana a lo que es el tipo de filosofía más asiática, china, bueno, de países que son muy distintos al origen de Cartier-Bresson y que ya de por sí, como podemos ver en el Elogio de la Sombra de Tanizaki, el concepto de luz, sombra, se ve distinto culturalmente. En la pintura china también se puede apreciar. Culturalmente no se entiende igual que lo hacemos nosotros desde la concepción del arte eurocéntrica el tema de la sombra y de la luz. Pero bueno, esto daría para otro vídeo completo. Estas son las características principales de Fan Ho. Seguro que has visto alguna foto suya alguna vez en tu vida, te la has tenido que cruzar. Así que vamos a analizarlo un poco más en profundidad y a saber quién es este gran fotógrafo. Fan Ho nace, bueno, no sé si lo estoy diciendo bien, si hay alguien aquí de origen chino que sepa español y me esté escuchando, por favor, que me diga cómo se pronuncia, porque patino en todas. Fan Ho, lo vamos a llamar así, nació en Shanghái en 1931. Comienza a hacer fotografía, la típica historia, con una cámara que le regala algún familiar, en este caso una tipo Rolleiflex, cuando es un adolescente o un niño, es que esto es casi canon, y luego posteriormente se mudará a Hong Kong en el año 49. Esto es clave porque podemos dividir una etapa de crecimiento en un contexto que luego es totalmente distinto. A partir de los años 50, cuando él se muda a Hong Kong, hay motivos también que son políticos. En este caso, él y su familia son unos refugiados que están huyendo de la China comunista en aquel momento. Y en Hong Kong va a encontrar un refugio. Porque aquí cabe recordar que tras la Segunda Guerra del Opio y por una convención que se realiza en Pekín, se acuerdan cesiones de territorios que eran chinos a Gran Bretaña. A partir de ahí, Gran Bretaña, gran potencia colonial, ya pues todo el mundo sabe esta historia, incorpora esa parte de los territorios entre las cuales acabará estando Hong Kong. Y ya en 1912, Hong Kong empieza a convertirse en un refugio político típico para los exiliados chinos que proceden del continente. Pero es que después, que también durante un breve lapso de tiempo, Hong Kong cae en manos de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, después vuelve a lo que es Reino Unido y ahí, otra vez, en los años 50, que es lo que importa para Fan Ho, se va a convertir Hong Kong en el típico refugio de las personas que son disidentes con el nuevo gobierno comunista que acaba de vencer, ¿no? Entonces, este flujo de migración va a marcar también a una generación, a un país, a una ciudad y a unas relaciones económicas donde Estados Unidos ya lleva la batuta del mundo y, bueno, está metiendo su mano, como siempre se ha sabido, en esa historia del siglo XX. Y bueno, que esto no es la historia de Hong Kong. El caso es que este es el contexto en el cual nos aparece Fan Ho y donde va a desarrollar ya, como un adulto que está creciendo, que es joven y que tiene ganas de comerse el mundo, su primera serie fotográfica más interesante o más de las que lo van a hacer reconocido también posteriormente. Y es que de hecho es muy probable que si has visto alguna foto de este artista va a ser de este periodo, esas típicas barquitas que están por ahí o la ciudad con pequeños personajes que parecen solitarios, composiciones de claroscuro que son asquerosamente perfectas, que parecen trazadas con un bolígrafo, con alguna especie de máquina, ¿no? Este es el sello distintivo de este artista. A día de hoy, incluso, no sé, por poner un ejemplo, podríamos decir que de tan hiperreal parece como una especie de artificialidad, de inteligencia artificial, de estas fotos que se generan con IA actualmente. Y bueno,
Él pensaba que, igual que Cartier-Bresson, que tenía que encontrar un lugar ideal, sentarse, paciente, hasta que apareciese el sujeto adecuado que le despertara su interés, incluso si era un simple gato, y a partir de ahí proponía que debíamos capturar el momento preciso que incluya el espíritu, la esencia y el alma de la persona. Esto queda muy poético, pero bueno, yo siempre he visto que en este tipo de fotógrafos, esto es mi opinión personal, ¿vale?, siempre hay un afán de perfeccionismo, de una teatralidad grandilocuente, ¿no? También hay que entender que el medio como fotografía artística no es concebido igual que a día de hoy, sino que está dando esos pasos. En un primer momento la fotografía le da codazos a la pintura, se convierte en una herramienta más bien técnica, y estamos en un periodo, en una época, en el cual globalmente intenta posicionarse como una de las gran bellas artes, ¿no? Uno de esos miembros selectos de la mesa donde comen los más grandes, la pintura, la escultura, etc. Esta especie de complejo, diría yo, hace que hayan unos artistas que quieren reivindicar el medio, y una manera de reivindicarlo pues es como la de Van Gogh. Creo que a cualquier persona que no tenga ni idea de arte ni tenga estudios de esto, no importa, le pones esta serie de fotografías que estarás viendo ahora mismo y es incuestionable la calidad técnica, el gusto estético, el orden de los elementos, los juegos de luces. No está hecho por alguien que parece ser aficionado, ¿no? Hay alguien que ha buscado y ha investigado mucho para poder llegar a este punto, o que como mínimo ha sido muy paciente para poder llegar a este tipo de composiciones. No olvidemos que la fotografía siempre es una especie de iceberg de lo que hay detrás. El trabajo de la persona que hace fotografías artísticas es seleccionar entre la cantidad de ruido y de basura que generas. De alguna manera, da igual si es una fotografía perfeccionista, teatral o más expresiva, tipo Daido Moriyama, que también tienes un vídeo de él aquí en este canal. Siempre la fotografía va de omitir cosas, de silencios que se han eliminado, de fotografías que estaban tomadas un segundo antes probablemente, o con una luz un tanto distinta, y que van a dejar de existir, no van a ser artísticas. La obra de arte es la que queda tras borrar ese resto de negativos. Es como si alguien escribiese una gran novela para dejar un pequeño libro de poemas. Yo siempre lo he visto un poco así, y al menos lo he experimentado tanto en mi propia persona como en otros grandes artistas que han contado su experiencia personal. Por ejemplo, Dayanita Sikh, una fotógrafa actual de origen indio, que también comenta esto, ¿no? O el caso de Saul Leiter, que también tienes un vídeo aquí, cómo aparecen esas cajas y cajas y más cajas de negativos. O el propio Moriyama, que es una máquina de generar fotos, y yo creo que este ya ni selecciona, ¿no? Pero bueno, el caso es que me parece interesante reflexionar sobre esto, sobre todo al ver un artista que parece que todo esté tan medido, ¿no? Y además incorpora otro debate muy interesante, que es que Van Gogh está haciendo fotografía de calle. Simplemente es una fotografía de calle muy perfeccionista, muy distinta a la que vamos a ver posteriormente en esos años 80, 90, donde el componente del do it yourself, de las cámaras de gente aficionada que entiende que salir a la calle y disparar por doquier y sin sentido es artístico también, y se va a generar una etiqueta a través también de la influencia de fotógrafos japoneses que un poco confunde ese concepto. Por eso invito también a ver a fotógrafos como Van Gogh como fotógrafos de calle, pero es que lo que invito realmente es a quitar la puta etiqueta, porque no vale de nada, ¿no? Decir que se hace en la calle, que lo retrato que es fotografía de estudio, entonces y ya está. Es que a día de hoy esto es algo que me pone nervioso. Porque precisamente el componente que vamos a entender como cinematográfico, hay una fotografía que parece sacada de las mejores pelis de la época dorada de Hollywood, y esa iluminación va a influir más allá de la propia fotografía artística, sino que va a influir precisamente en el propio cine y en una manera de entender los planos artísticos que es determinante para toda la cultura que consumes, conozcas o no a este artista. Y es que va a servir como una referencia muy clara, porque también esto es algo que a mí no me acaba de gustar a veces de este tipo de artistas, es que tienen un cierto toque impersonal. Buscan tanto la perfección, la composición, pasa como en la pintura, cuando uno relame tanto pinceladas o busca una representación tan figurativa, tan perfecta, pierde el error, el fallo, el componente absolutamente humano, y se centra más en otros aspectos, porque no podemos controlarlo todo, que le dan cierta frialdad, o incluso en la intención de generar un sentimiento, un aislamiento, una soledad, un anonimato, vuelve a tener esa sensación de frialdad, porque no hay una cercanía con el sujeto, o no se está viviendo aquel momento, y eso en fotografía es muy difícil de camuflar.
De modo que las fotografías de este tipo, de este estilo, acaban teniendo un aire como impresionista. Imagínate esas típicas obras del impresionismo que retratan un París vibrante de la época, con los cafés, donde no hay un protagonista, una persona en medio centrando, no hay una dimensión psicológica del lugar, sino que se está intentando retratar lo que se vive en el momento, una especie de fotografía, pero con un gusto pictórico. Esto traducido al revés, aunque suene paradójico porque es una fotografía, sería un poco lo que está haciendo Fan Ho. Está haciendo una especie de pintura tipo impresionista con la cámara de fotos. De modo que ese Hong Kong de los años 50-60 queda retratado a la perfección desde un punto de vista objetivo, estético y artístico. El precio a pagar, insisto, es esa especie de frialdad o simplemente de aspecto documental con una calidad técnica incuestionable. Esto no lo estoy aquí comentando, pero hablo de la parte más artística o expresiva. A mí me gusta mucho, disfruto de la fotografía que tiene fallos, que es puramente expresiva, y creo que con los edificios, con la luz, incluso donde no hay personas, se puede conseguir un elemento emocional muy grande, llámalo psicológico. Yo es que, a ver, o sea, lo de la fotografía y el retrato psicológico, tal, estas relaciones también las cuestiono mucho porque, a ver, cualquier retrato de cualquier persona va a tener una dimensión psicológica. A lo que me refiero aquí es, por ejemplo, esta típica foto de Fan Ho en la cual hay una diagonal perfecta de luces, de grises intermedios, de un blanco que traza una línea. Es asquerosamente perfecta la composición, y la persona, una mujer que está apoyada contra esa pared, que en este caso sería la línea blanca, podríamos darle la lectura de está sola, está tal, pero no, es un punto compositivo. Es una abstracción prácticamente y es un elemento, es un objeto dentro del plano. Y lo mismo sucede con otros ejemplos canónicos de Fan Ho, como ese barquero que está en esa especie de canal de Venecia en Hong Kong, y es otro elemento compositivo que en otra fotografía del mismo sujeto, con otra intención, otra cámara, otro acercamiento, se puede llegar a lograr una sensación muy distinta, pero Fan Ho lo vuelve todo un elemento compositivo, lo ordena. Y esto, insisto, es un comentario, evidentemente es personal, pero también es para invitar a la reflexión sobre la lectura fotográfica, artística, ya que es difícil también, desde el punto de vista artístico, lograr esa sensación. Es decir, llevártelo todo tanto al terreno de la escuadra y el cartabón. Por eso no lo juzgo como algo positivo o negativo. A mí me gusta mucho este tipo de fotografía a nivel estético, pero quizá no es mi tipo de fotografía favorita. Yo prefiero un Saul Leiter, donde literalmente el mismo sujeto convertido en composición a través de una ventana llena de gotas con un paisaje nevado de fondo, todo se convierte en un aspecto totalmente distinto. Hago la comparación no por pensar que uno es mejor o peor que otro, hablo de mi gusto personal, sino porque creo que es interesante ver cómo los mismos elementos, el mismo entorno, la misma intención, cámaras similares a veces, producen a través de la mirada del artista obras con lecturas totalmente distintas. Y asimismo también debemos mirar la dimensión del trabajo que hay detrás de la cámara, porque muchas veces para lograr este tipo de composiciones hay un trabajo de postproducción, es decir, el artista, el fotógrafo en este caso, se volvía a su estudio y recortaba o encuadraba las imágenes para lograr esa perfección compositiva que vemos y que apreciamos. Hay otros artistas que la forma de trabajar es negar esa postproducción e intentar que todo salga lo más crudo posible o apretando errores que en otros fotógrafos sería algo impensable. Debemos tener en cuenta también que estamos en artistas que nacieron en esa primera mitad del siglo XX y tienen una lectura del mundo un tanto distinta a generaciones muy posteriores. En este caso vemos esa influencia claramente humanista que luego veremos heredada en la agencia Magnum y este tipo de fotografía documental a través del mundo, donde hay mucho perfeccionismo técnico a la vez que se hace una lectura del lugar desde un punto de vista a veces periodístico, neutro, pero siempre con el ser humano como si fuese eso, representante de mucha más gente, ¿no? No está individualizado, sino que puede ser mucha más gente, ¿no? De modo que yo a veces cuando veo estas fotos de Fan Ho me cepillaba al machanguito de en medio, porque creo que la crudeza incluso de una pared con manchas blancas y tonos grises, este tipo de composiciones que parecen un cuadro de pintura pero hecho con el grano de la cámara de medio formato, esta serie de cosas incluso le darían más fuerza y también hablan del lugar. No hace falta meter siempre el recorte de papelito perfecto del personaje. Mira, es que lo voy a decir claro, a mí el estilo de agencia Magnum me produce vómito en muchas ocasiones.
Y lo digo como estilo genérico, ¿no? Además, encuentro que los artistas de repente empiezan a buscar todo el rato esa especie de esencia periodística, magnánima, ¿no? Y no sé, o sea... Y lo estoy... Es que parece que estoy criticando aquí a Fanjo. Luego hay otros como Alex Webb, muy conocidos por una composición también perfecta, que los disfruto un montón. También le haremos un vídeo aquí y no pasa nada. O Harry Gruyaert también. Pero encuentro que hay una personalidad un poco más marcada. Cuando hablo del estilo Magnum es el estilo National Geographic, por ejemplo, quizá más conocido también por el público popular, cuando se editaba esa revista en papel, y las típicas fotografías de alguien que va con su cámara reflex a, yo que sé, a Vietnam o a Nepal y hace esta serie de fotografías, o la gente que ha estudiado muchos años fotografía en escuelas y tiene un buen material, un buen equipo y tiene que como generar las respuestas a esas expectativas de lo que se ha esperado de su vida y se vuelven como técnicos y pasa lo mismo en la pintura. Y yo insisto en la personalidad, el fallo, el error, el atrevimiento, la aventura dentro del propio camino artístico, el romper todo eso y llegar a cagarla profundamente, el simple hecho de cansarte de las cosas y probar otras o reducir medios con tal de... No, este tipo de cuestiones en este perfeccionismo a veces no caben, no se dan o no se posibilitan. Y ya se convierte en una cuestión casi personal del artista. El artista de repente tiene que representar al fotógrafo técnico y no sé, yo ahí las cosas las veo que a veces cuando en un mundo en el cual es tan fácil acceder a medios fotográficos de buena calidad va en tu contra. Pero bueno, ya está, me apetecía comentarlo. Y no tanto por Fanjo, sino por un poco la escuela que representa este tipo de artistas. De hecho, Fanjo sería un buen ejemplo de algo que sí que está muy bien, y es que de repente vemos un escenario exótico respecto a la típica fotografía europea, pero además es un escenario que es real para él. Luego los europeos irán a buscar este tipo de escenarios a través de la fotografía documental, agencias Magnum, bla bla bla, y esta persona lo está haciendo desde una especie de lugar que ya conoce y habita, lo cual nos anticipa también un modo de entender la fotografía que durante un tiempo va a estar dominado por fotógrafos europeos o americanos que van a lugares y luego vuelven a través de estos entramados de agencias multinacionales multipoderosas en connivencia con grandes medios de comunicación, versus el fotógrafo local que puede tener la misma calidad, incluso los mismos medios, y representar el mismo escenario de una forma un poco más auténtica, que no es que sea mejor o peor, pero siempre una persona que conoce el entorno, que lo vive, que lo siente, que se camufla con su cultura, puede aportar algo distinto. Y con esto me refiero al punto de vista documental, porque veo muy diferente cuando el artista o la artista va con su cámara de fotos a otro lugar y en ese viaje retrata un aspecto mucho más personal, mucho más íntimo, mucho más con esa experiencia incluso del poder caminar libremente en un lugar que desconoces, o incluso la distancia que puede representar aquello, o el foco en cómo descubres cosas que te interesan y que a otra persona de allí le parecerían mundanas y cotidianas, pero no es lo mismo esa intención artística que cuando hablamos de una fotografía mucho más documental que trata de ser magnánima, ¿no? Como humanista, entendida para que todo el mundo comprenda aquello, para que todo eso represente muchas cosas al mismo tiempo. Por otra parte, también es interesante destacar que Fanjo es conocido por estas fotografías típicas de claroscuros en blanco y negro, pero no hay que olvidar que entre los años 50-60 también él comienza a experimentar con el color. Y esto es algo que siempre hay que destacar cuando un artista de esta época lo hace, porque para nosotros es absolutamente normal, cotidiano. Pero en los años 60-50, hacer fotografía en color desde un punto de vista artístico está mal visto. Y de hecho en esas fotografías a color el componente cinematográfico ya es brutal. Y bueno, es que de hecho luego Fanjo va a ser también, ahora no me acuerdo si guionista, director de cine, va a trabajar en la industria del cine. En una propia frase de él, la fotografía fue mi primer amor y también mi pasión durante toda mi vida, pero hacer películas era mi profesión. Hice películas artísticas experimentales y después me convertí en director profesional de películas de sexo y violencia. Las películas comerciales me permitían ganarme la vida. Nunca supe si podía vivir de la fotografía. Y con esta frase también rescatamos una visión del artista a través de la fotografía muy interesante, y es cuando las mejores obras de este fotógrafo coinciden con ese periodo en el cual genera un cuerpo artístico que no tiene una intención de venderse, ni de ir para una revista de tal, ni para hacerse millonario, sino que de alguna manera le nacen por la inquietud de querer hacerlo.
porque hay un goce, hay un disfrute, hay una curiosidad que tiene que ser satisfecha, este tipo de cuestiones que es el momento de querer crear en libertad absoluta, sin la atadura de cada vez que tienes cuestiones económicas de fondo, personales, momentos difíciles que uno va pasando. Cuando hay estos momentos que coinciden y se puede incluso a veces compartir con muy pocas personas, ese momento creativo es fascinante, es el punto álgido del artista, es la mayor felicidad que puede tener, y creo que Van Gogh en ese pequeño periodo entre los años 50 y 60 lo transmite y lo encarna muy bien, porque posteriormente tiene obras buenas igual, pero se diluye un poco realmente, y este señor vivió la tira de años porque muere en 2016. Y la prueba está en que los fotolibros que él va a publicar así más conocidos, que serían Hong Kong Yesterday, donde se recopila esta década, yo creo que es el más icónico, el juego de luz, los claroscuros, el aterciopelado de esas nieblas luminosas, ¿no? Ese escenario de Hong Kong clásico que vamos a identificar con él. Y después de Living Theatre, que continúa también un poco esa aventura por Hong Kong, un poco más aproximándose a los mercados. Hay un lenguaje un poco más como que se adentra en la vida, ¿no? No está tan alejado, sino que empieza como a acercar un poco más el foco a la ebullición de ese Hong Kong. Y después va a ser todo un poco una especie de remembers de esa época dorada, y aquí podríamos hacer una lectura psicológica muy interesante, pero hoy no conozco tanto personalmente, culturalmente, como para atreverme a entrar aquí. Simplemente esa reflexión de cómo el artista busca un momento de disfrute que es en libertad total, sin dependencia, sin fama, sin empresas detrás con las que responder, factura, ¿no? Es esta especie de época dorada que tienes una motivación, en este caso cuando llega a Hong Kong y ves ese universo nuevo, y que a veces estas cosas se diluyen, desaparecen, se hacen costumbre, se pierde el interés, yo qué sé, hay muchas razones para profundizar en ello, pero encuentro interesante. Luego, quizá la etapa que podemos destacar hacia el final de su vida, con casi 80 tacos, se va a vivir a San Francisco, a Estados Unidos, y allí también comienza a hacerse un poco más conocido, porque no olvidemos que este gran maestro considerado a día de hoy durante mucho tiempo no es conocido en Occidente, más allá de gente muy friki de la fotografía. Con su viaje a Estados Unidos, con la ayuda de galerías, y esto empieza a moverse un poco más, se editan libros en otros lugares. Él sí que había participado no me acuerdo si la Royal Society de estas de Londres o la Sociedad de Fotógrafos Americanos, pero no, insisto, era más de nicho. Finalmente podemos destacar el uso de las herramientas digitales, siendo muy mayor también, para generar esos recortes de fotografías antiguas que no tenía reveladas, algunas, y empieza a utilizar el Photoshop como una manera de encontrar ese encuadre perfecto que tanto le gusta a él. Aquí también debo destacar que aprecio estos fotógrafos, pero no es la manera que a mí me gusta, por ejemplo, trabajar o disfrutar de la fotografía. Odio retocarla, recortarla todo. Me gusta mucho el crudo, cómo se trabaja la imagen directamente con todo lo que puede suponer aquello, como vivir la cámara y tener que decidir entre saco la cámara y rompo un momento, o escondo la cámara, la diluyo en el momento y saco la fotografía. Esto sería como cuando tú estás hablando con alguien en un entorno que consideras que es íntimo o que te sientes cómodo, liberado, eres tú, dices incluso gilipolleces que serían censurables, aunque no tenga que ver con tu pensamiento, pero puedes decir una barbaridad simplemente porque es gracioso. También el humor se basa en romper, ¿no? Esa especie de humor negro que todos podemos ejercer en un momento dado y que a día de hoy es cada vez más delicado porque puede llevar a equívocos, a interpretaciones diversas y joderte la carrera de cualquier cosa entera, ¿no? Pues bien, imagínate esos contextos que vives con tu gente más cercana versus el momento en el cual sabes que hay un micro, que no es el del móvil que siempre está grabando, sino que eres consciente de ello y tienes que sacar esa otra voz, ¿no? Pues esto pasa con la cámara y por eso yo soy muy contrario también al retoque, a la gran cámara que va con teleobjetivos que parecen nepes gigantescos y con resoluciones capaces de sacarte hasta el último poro de la cara y hacer... Me parece que no ayuda a la filosofía que yo tengo con la fotografía, que es más diluir totalmente la cámara para generar el espacio más sincero o más expresivo posible, sin importar todo lo demás. Porque es algo que la pintura, por ejemplo, no puede lograr en ese aspecto, en esa identidad con la cámara, o tampoco otra serie de elementos artísticos. La cámara es perfecta para ello. Con el móvil, ahí está, se puede hacer, es la manera más fácil,
Y aprovecho ya que, ahora he cerrado el vídeo ya, aprovecho para decir por qué hace ya tanto tiempo que no tocaba algo de fotografía. Y es que estoy traumado, porque quien siga el lore del canal, hace unos 3 meses, cuando estaba en Colombia, perdí el móvil. Yo había mantenido ese móvil con una cámara de mierda, una porquería de teléfono, durante muchos años, para un proyecto fotográfico, que yo consideraba que era la rehostia. Acumular fotografías con esta filosofía que acabo de explicar durante 4 años para poder hacer un fotolibro, con lo mejor que encontrara en ese teléfono, teniendo intención de generar ese archivo durante todo ese tiempo, es decir, con una intención artística, ni siquiera es de seleccionar lo que hay ahí, sino de estar produciendo para luego poder seleccionar durante tanto tiempo, incluyendo capturas de pantalla y bueno, hacer una obra con el archivo de basura del Diógenes digital que tenemos todas las personas a día de hoy. Y por supuesto dije, todo este trabajo aquí no se puede perder, que te van a robar un día el móvil, va a pasar algo. Pues fui al ordenador, lo pasé todo, creí que lo había hecho, pero como pasa a veces con esto, pues lo hice a última hora, corriendo antes de pillar el avión, y yo cuando vi que eso se había pasado, digo, ya está, no pasa nada, no lo comprobé. Durante todo mi viaje, cuando perdí el móvil, decía, me da igual, me la sudas y total, lo he guardado todo, cuando llegue a casa estará mi proyecto ahí artístico tal, te haré mi fotolibro cuando tenga tiempo, y todo será maravilloso, y bla, bla, bla. Y no, se guardaron 4 fotos, el resto se perdió, está enterrado en Armero, en mitad ahí de todos los muertos que hay también por ahí debajo, así que no sé, si un día hacen arqueología, ahí estará. Insisto, ya es algo que me dolió muchísimo y bueno, trato de trabajarlo pues haciendo otras cosas, voy todo el día de culo, o sea que al final no he terminado de editar aún el fotolibro que tenía que sacar de Fez Olfativo, que lo que he decidido es que voy a delegar la faena porque intento hacerlo siempre todo yo y no tengo tiempo. Entonces, nada, eso, volvemos a la fotografía. Si quieres recomendar a algún artista que te guste, que quieras ver aquí analizado en el canal, qué te parece Fanjo, si ya lo conocías o lo habías visto por ahí, por el Tumblr o algo, pero no sabías quién era exactamente. Y como siempre, vamos a ponerle una fragancia o un olor a Fanjo. Es más complicado, ¿eh? O no, quizás más fácil también, algo oriental así muy especiado, ¿no? Diría yo. Un poco como el Centaurus este que acaba de sacar Aventus hace poco, que pude probar en París y me gustó mucho. Se parece también a 1888 de Moratti. Y como siempre puedes seguirme en redes sociales buscando a Alejandro Acosta, en Instagram, TikTok, en todo esto. Y siempre dejo aquí abajo los links en la descripción. También tienes esto en formato podcast por si no quieres tener el YouTube abierto. Y en los siguientes días iré publicando vídeos un poco más que llevo prometiendo en el canal hace tiempo. Y tengo también bastantes entrevistas pactadas, muy interesantes, que iré subiendo durante estos días. También está pendiente el de Después de la Finitud, que es un vídeo muy difícil de grabar, de gestionar. Y también otro muy interesante que he estado escribiendo hasta altas horas de la madrugada, sobre un tema que me propuso el artista Isa Loren aquí a través de redes sociales y me pareció súper interesante, me fue obsesionando el tema y de momento lo tengo en la cocina porque estos vídeos así pues cuesta un poco más de trabajar, tengo que encontrar más tiempo, no es tanto como cuando comento un artista que me lo sé de memoria ya un poco, conozco la hora, pues vengo aquí, hago el rato y luego monto rápido, sino que tengo que grabarlos muy a conciencia, muchas horas, el montaje bien, la voz también. Hoy estoy a punto de pillar un trancazo que me lo veo en la esquina, entonces estoy aquí apurando los últimos vídeos de esta semana, yo creo. Bueno, muchas gracias, ha llegado hasta aquí. Me he tomado la libertad de hacer un poco la charreta como si fuese un café, porque hace un montón que no grababa vídeo, la verdad. Los últimos que habéis visto los tenía grabados del año pasado, así que espero que lo hayas disfrutado, que tengas un buen día, una buena noche y nos vemos en el siguiente vídeo.